Primera de Corintios capítulo 11, versículos 27 al 34, hermano, vamos a estar viendo en este día. Y si usted se recuerda, este es una miniserie dentro de la serie de Primera de Corintios que estamos atravesando. Hemos dividido los versículos del 17 al 34 en 3 porciones. Tuvimos un receso la semana pasada, pero las 2 semanas antes de la semana pasada estuvimos viendo 2 partes de esta sección del 17 al 34. Hoy día terminamos con la tercera sesión, pero para entrar, hermanos, a los versículos de esta noche, yo quisiera dar un repaso, y posiblemente este repaso es un poquito más largo de lo que yo acostumbro a hacer. Yo cuando doy repaso, pues no repaso tanto, pero le pego nomás a los puntos mayores. Pero ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. Versículos 17 al 22 fue la primera sección de estas 3 secciones que estamos viendo, que todo circulan alrededor de la cena del Señor. Amén. La cena del Señor, que se conoce como la comunión, que se conoce como la Santa Cena, algunas personas lo mencionan. Entonces, en los versículos 17 al 22, hermanos, vimos que la iglesia de Corintio decía que hacía algo, pero en la práctica hacía otra cosa. Lo que ellos decían no era lo que hacían, no vivían lo que ellos predicaban. Entonces, les compartí en esa ocasión, hace ya 4 semanas, un dicho de Albert Einstein que dice: si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, más bien observa su comportamiento. Si quieres conocer a esa persona, no escuches lo que dice, porque lo que hace dice más que las palabras que salen de la boca, ¿verdad? Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, sino observa su comportamiento. Y la iglesia de Corinto decía que se reunía para esas reuniones ágapes, que dicho sea de paso, esa palabra de ágape tiene que ver con amor. Esas reuniones de amor se reunían, pero lo que se practicaba dentro de esas reuniones de amor era todo menos amor. La iglesia pensaba, hermanos, que se reunía para lo bueno, y Pablo claramente les dice: ustedes no se reúnen para lo bueno, ustedes se reúnen para lo malo. Ellos pensaban que en realidad estaban haciendo algo que no estaban haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque se habían desconectado del Señor. Cuando una persona, una iglesia o una persona individual va caminando de tal manera que se va desconectando de Dios, no se da cuenta que las cosas que están pasando están ya desviadas, que no son las cosas como deberían de ser. Pablo no los podía alabar, dice él en ese versículo 17, comenzando ahí, dice: no los puedo alabar por esto. El 11, cuando nuestro hermano Hugo predicó, él empezó esta sección del capítulo 11 al principio, donde Pablo le estaba alabando a la iglesia, porque estaban haciendo las cosas bien. Pero en el versículo 17 él dice: yo no les puedo alabar por estas cosas. Más bien, Pablo los amonesta por instrucciones que ellos no seguían, cosas que ya Pablo había compartido con ellos, pero que ellos no estaban siguiendo. La cena del Señor, hermanos, una de 2 ordenanzas. ¿Quién se recuerda cuál es la otra ordenanza? El bautismo es la otra ordenanza. El bautismo y la cena del Señor es una de las 2 ordenanzas. Se había vuelto en un juego para la iglesia. La cena del Señor fue instituida por Cristo, como dijimos, y fue instituida en ese momento cuando Jesucristo estaba celebrando la comunión con el resto de sus discípulos. Y la Pascua, hermanos, se celebraba en el pueblo judío porque recordaba la liberación que Dios había hecho al pueblo del Egipto, de la esclavitud de Egipto, también como la salvación que Dios le había dado al pueblo por ese ángel que iba a pasar por todo el país. Iba a tomar la vida de los primogénitos. Y Dios a través de Moisés les da instrucciones al pueblo, y a partir de ese momento se empieza a celebrar esta Pascua. La cena del Señor, hermanos, era desde el momento que se instituyó
un momento especial de recordatorio y agradecimiento por el sacrificio de Cristo. La iglesia celebraba la cena del Señor en esas reuniones de ágapes. Habían, como quien dice, coinonías seguido. La iglesia primitiva se reunía para ágapes, para coinonías, se compartían comida. Así comenzaron, se reunían y cuando celebraban esas reuniones también celebraban la cena del Señor. Pero ellos decían que estaban celebrando la cena del Señor, pero en realidad no lo estaban haciendo. Los ágapes y la cena del Señor se distinguían por divisiones, por enemistades entre ellos. El amor estaba ausente. Y en lugar de que fuera un tiempo de comunión, porque es otra palabra por la cual se le conoce a la cena del Señor, se le conoce como comunión, pero en lugar de que hubiera comunión había desunidad, había descomunión, si es que se puede decir así. En esencia, hermanos, lo exterior no armonizaba con lo interior. Lo que decían no iba de acuerdo a la práctica de ellos. En la práctica, decían que eran tiempos de ágapes, tiempos de amor, pero en realidad había egoísmo, había enemistad, había sectarismo, había desprecio. ¿Y se recuerda lo que dice Pablo acerca de esto? Egoísmo, traía la gente que estaba más bien situada económicamente, traía comida a esos ágapes. Y ellos no esperaban a compartir con todos, sino que ellos mismos, dice Pablo, ustedes van y agarran primero, no esperan a los demás. Van y se sirven de lo que han traído y no comparten. Habían enemistades, habían divisiones, sectarismos. Unos eran de un bando, otros eran de otro bando. Habían desprecio cuando los ricos despreciaban a los que eran más pobres. Esto es algo, hermanos, de lo que continuamente nos debemos nosotros examinar. Sea tan pequeña o tan grande como sea la iglesia, es bueno siempre examinar, ¿estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo? El día de hoy nos hemos reunido ¿para qué? Para alabar al Señor en canto. Nos hemos reunido para estudiar la palabra del Señor. Pero imagínense, hermanos, que usted viniera en esta noche y se sentara en este lugar y la persona que está a la par de usted, estuviera usted enemistado con esa persona. Y de repente se termina el servicio y nos vamos a tomar el café y el pan, y en el tiempo que debe de haber una coinonía, un compañerismo, estamos dos diferentes bandos hablando el uno del otro. Eso pasa, hermanos. Lamentablemente, pasa. Y sucede dentro de las iglesias, como también sucede dentro de iglesias contra iglesias. Aquí hay un hermano en esta noche que cuando por ahí se dieron cuenta que venía aquí a esta iglesia, le dijeron, ellos no son nuestros hermanos, ellos son nuestros enemigos. Nosotros no tenemos enemigos, hermanos. Nosotros tenemos otras iglesias que son iglesias del Señor Jesucristo, que estamos trabajando todos para el mismo Señor, para el reino de Dios. Al hermano le dijeron, ellos son nuestros enemigos, y le dijeron, tienes que decidir, o es aquí o es allá, no puedes estar entre las dos. Así le dijeron. Eso es sectarismo. En verdad, cuando estamos trabajando para el reino, ¿estamos en verdad trabajando para el reino? ¿O estamos trabajando para una iglesia específica? Cuando nosotros estamos trabajando aquí, hermanos, cuando usted sirve como mujer, cuando usted viene y hay un yard sale como lo hemos tenido, o hay evangelismo, hermanos, cuando vamos a repartir y tocar puerta por puerta, estamos trabajando para el reino del Señor, no para la iglesia Refugio de Gracia. Sí. De todas las veces que vayamos a evangelizar, que ya vienen tiempos de evangelismo que tenemos programados, si no llega ni una sola persona a este lugar, gloria sea al Señor. O sea, no estoy diciendo que está bien que no llegue, ¿verdad? Quisiéramos que llegaran. Pero si se salvan y se van a otras iglesias, gloria al Señor, hermanos. Estamos trabajando ¿para quién? Para el Rey, para su reino, no para la iglesia Refugio de Gracia.
Luego entramos, hermanos, a los versículos 23 al 26. Y vimos en detalle la cena del Señor, por qué se celebra. Vimos que su origen fue la Pascua, como ya lo mencionamos. Recordando el ángel de la muerte, recordando la esclavitud, recordando la liberación y la salvación del pueblo de Israel de Egipto y del ángel de la muerte. Y en esa celebración de esa Pascua, Jesús instituye la práctica de la cena del Señor 1400 años después. La primera Pascua se celebra, bueno, ustedes me están mirando entonces aquí, la primera Pascua se celebra y 1400 años después es que Jesús instituye la cena del Señor. Y esta cena del Señor establece un símbolo del nuevo pacto basado en el sacrificio del Cordero. Un nuevo pacto. Ahora ya no era ese cordero que mataron, porque todas las familias mataban un corderito y la sangre la untaron en el dintel de los postes de la puerta y comían con hierbas amargas y copa de vino y pan sin levadura. Ahora era el sacrificio de Jesucristo, el cual se iba a recordar. Ese representaba el nuevo pacto, donde el sacrificio del Cordero iba a ser lo que se celebraba. Y el judío, hermanos, recordaba la liberación y salvación por medio de las Pascuas, pero ahora nosotros, y recordemos esto, nosotros cuando celebramos la cena del Señor estamos recordando el sacrificio del Cordero. Del Cordero que quita el pecado del mundo. Del Cordero que fue inmolado, que fue llevado a la cruz del Calvario, fue sacrificado por nuestro bien. Es por eso, hermanos, muchas veces tomamos la comunión y, es el primer domingo del mes, es tiempo de comunión. Y de repente estamos viendo esa comunión, la tomamos como si fuera nada. Podemos hasta estar enemistados con otras personas, estar molestos y la tomamos nada más. Hay pecados que están sin confesar, pecados que tenemos delante de Dios y simplemente agarramos el pan y a la boca. Y el vino o el jugo de uva no lo tomamos. Pero es algo especial lo que se hace cuando se toma la cena del Señor. Estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos diciendo, Señor, te recordamos. Y esos momentos, hermanos, de comunión, de Santa Cena, de la Cena del Señor, deben ser momentos en los cuales nosotros reflexionemos, nos acordemos de lo que el Señor hizo por nosotros. Estábamos destituidos, no éramos parte de el pueblo de Dios. No éramos parte, pero Él nos adoptó. Y fue el sacrificio de su Hijo. Es que, hermanos, cuando celebramos la cena del Señor tenemos que recordar, tenemos a un Dios que es justo, que es santo, que requiere justicia, que castiga el pecado, que tiene que castigar el pecado. No hay pecado que Dios no castigue, porque si no, no fuera justo. Y muchas veces me encuentro yo cuando estoy evangelizando, hablando con una persona, le doy el ejemplo. Imagínate que tú ibas manejando hace 3 meses en un carro y de repente ibas ebrio y chocaste con una familia donde iba llena el carro con una familia y esa familia muere. 3 meses después estás en la corte y estás en la banca de los acusados y el juez que está detrás del tribunal, él dice, ¿sabes qué? Fulano de tal, hoy me siento de buenas. Hoy amanecí, el sol está bonito, me dieron buenas noticias, estoy de buenas hoy día. No tengo ganas de castigarte, no te voy a dar condena en la cárcel, no te voy a dar multa que pagues. Te puedes ir. ¿Qué crees? Le pregunto yo a la persona, ¿qué crees que diría la gente que está sentado viendo ese juicio? ¿Diría que ese juez es justo? Pues Dios, que es un juez que es infinitamente más justo que cualquier juez, que todos los jueces de esta tierra puestos juntos, tiene que castigar el pecado. Y al castigar el pecado, a Él le plació enviar a su Hijo. Nadie puede acusar a Dios de no ser justo, porque la ira del Dios Santo cayó sobre su Hijo. Él pagó en la cruz del Calvario con su muerte.
para satisfacer la ira. Él satisfizo la ira del Dios que es santo. Ese es el evangelio, hermanos. Que nosotros no teníamos entrada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que hemos recibido justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por Jesús. Y cuando celebramos la cena del Señor, lo estamos haciendo recordando eso que hizo, cómo Él tomó nuestro lugar. Que aunque nosotros no estábamos ahí, nosotros fuimos las manos de los soldados que le dieron latigazos. Que aunque nosotros no estábamos ahí presentes, nosotros fuimos las manos de los soldados que clavaron esos clavos en sus muñecas y en sus pies. Que fuimos el brazo de ese soldado que arrojó la lanza que se encajó en su costado. Por nosotros lo hizo. Él despreció la vergüenza, Él hizo a un lado de la vergüenza, no le importó lo que iba a sufrir, lo que iba a pasar, por el gozo de ver adelante lo que su sacrificio lograría en nosotros. No tenemos tiempo cuando tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor para explicar todo esto, pero esto deben de ser las imágenes que pasen por nuestras mentes cuando estamos tomando la comunión. Debe de pasar esos sentimientos por nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias, Señor, que tú hiciste esto por mí. Cuando yo no lo merecía, cuando yo era tu enemigo, tú moriste en la cruz por mí. La cena del Señor no es cualquier cosa. Debemos de tomarla con reverencia. Es una ordenanza, un recordatorio del sufrimiento de Cristo, de su agonía en nuestro lugar. Y recordamos, hermanos, que esa semana, hace 2 semanas, dijimos que los elementos son solamente representativos de la sangre y de la carne de Cristo. No que creemos en la transustanciación y en la consustanciación. Son solamente elementos que representan la sangre y el cuerpo de Cristo. Y es algo, hermanos, que Pablo dice que esto lo recibió directamente del Señor. Se recuerda que le mencionamos que la Pascua, el orden de la Pascua era el siguiente. Primero, se bendecía la primera copa y de esa copa todos tomaban. Y era vino lo que había en esa copa. Comían hierbas amargas y se cantaba Salmos 113 y 114. Después, la segunda copa. Se tomaba y todos participaban de esa segunda copa. Se comía la carne del cordero. Y entonces se oraba y se compartía la tercera copa. Creemos, hermanos, que la tercera copa fue en el momento cuando el Señor bendijo e instituyó la comunión. Porque dice la Escritura, después de haber cenado, ya habían participado de las hierbas, de la carne del cordero. Después de haber cenado, oró. Entonces esa tercera copa se participaba de ella y se cantaba el Salmo 115 al 118. Y la cuarta copa se compartía ya al finalizar la cena del Señor. El celebrar la cena del Señor es recordar, hermano, que todo lo hizo Jesús por nosotros. Es proclamar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y la iglesia de Corinto había desviado el significado original. Tenían que estar recordando, tenían que tener reverencia, pero no lo hacían así. Es por eso que Pablo les llama la atención, tomaron algo que era santo y lo pervirtieron. Ahora entramos, le dije que el repaso era más largo que lo normal, ¿verdad? Ahora entramos a los versículos que nos atañen en esta noche, a los que vamos. Versículo 27 al 34, hermanos, léanlo conmigo. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente,
será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Culpables del cuerpo y de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Es el primer punto en esta noche. Culpables del cuerpo y de la sangre. Sabiendo lo que saben ahora, hermanos, entendiendo lo que ahora entienden, no hay excusa. Nadie debe ni siquiera considerar participar de la comunión de manera indigna. Ahora, ¿qué quiere decir manera indigna? Sabemos lo que la manera indigna quiere o significa basado en el contexto del pasaje. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando decían que celebraban la cena del Señor, ¿había qué? División. ¿Había qué? Egoísmo. ¿Había qué? Borracheras. ¿Qué más había? Desprecios. Amén. Habían todas esas cosas. Estaban enemistada la gente. Y tomar la cena del Señor en medio de enemistad es ser culpable de la sangre del Señor, del cuerpo y de la sangre del Señor. Tomar la comunión de esa manera en medio de divisiones, egoísmos, borracheras, desprecios, es hacerlo indignamente. Indignamente, hermanos, viene de la palabra anxios. Y eso quiere decir tomar algo con poca reverencia o con poco respeto. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, invitamos, hermanos, pónganse cuentas con el Señor. Pídanle perdón al Señor. Si en nuestros medios hay una persona a la cual usted le debe unas disculpas, una petición de perdón, párese, no le importe. Imagínense, ¿qué le importa más a usted? ¿Tomar la cena del Señor indignamente? ¿No pidiéndole perdón a su hermano o su hermana que está aquí? ¿O le importa más lo que la gente vaya a decir? Y se paró y fue y le pidió perdón. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Cuando estamos en esos momentos, a mí ni siquiera me gusta, no sé si se ha fijado, yo me quedo con mi vista para abajo. Eso es entre usted y Dios. Muchas personas toman la cena del Señor y se ponen a ver si la persona que está a su lado la tomó también. Y eso no es lo que debemos de estar haciendo. Es algo que usted hace con conocimiento entre usted y Dios. Dios es el que sabe. Cerremos nuestros ojos en la cena del Señor. No estemos viendo quién toma y quién no toma. Y después somos, bueno, yo creo que muchos de nosotros seremos buenos escritores de telenovelas. Porque cuando vemos a una persona que no toma la comunión, uno ya le ha hecho una historia completa de por qué esa persona no tomó la cena del Señor. Nunca debe de haber entre la iglesia división, hermanos. A veces las ocurre, pero no debería de ser así. El pecado mueve a división, mueve a discordias, a enemistades, a egoísmos, a envidias, borracheras. Nunca debe de haber eso, pero menos cuando se está celebrando algo que es santo, ¿verdad? Hermano, ¿y qué es santo? ¿A quién se le llama santo en la Biblia? ¿A quién? A ustedes. La iglesia se le llama a los santos. La iglesia de Corinto, una iglesia que era tan inmadura con tantos pecados, sin embargo, Pablo los llama santos. Los hermanos, los santos. No debe de haber eso entre nosotros. Pero mucho menos cuando se está haciendo algo que es tan sagrado. Algo que requiere de respeto. John MacArthur, hermanos, dice: si un creyente acude con algo menos que los más nobles pensamientos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y algo menos que un amor total por sus hermanos en Cristo, lo está haciendo de manera indigna.
Él dice que si tomamos la cena del Señor sin tener un amor total por los hermanos en Cristo, sin tener los más nobles pensamientos sobre Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo estamos tomando la cena del Señor de una manera indigna. No hay respeto dentro de nosotros. No hay reverencia cuando lo estamos haciendo. Tenemos a un Dios, hermanos, que es santo. Todo lo que hacemos, lo hacemos dentro del contexto de la santidad, hermanos. ¿Somos santos? Perfectos no lo somos. Sabemos que no somos perfectos. Le fallamos al Señor. Pero Él nos llama santos. Vivimos una vida que debe distinguirse por santidad. Busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Nunca debemos de menospreciar, hermano, la reunión de los santos, menos todavía cuando participamos de la cena del Señor. Recordemos que Pablo le habla a la iglesia, que aun cuando eran inmaduros, les llama santos, como lo mencioné hace un momento. Ellos no debían de participar de la cena del Señor de manera irreverente, porque eso es pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor? Es un pecado en contra, es no tener reverencia a Dios, hermanos, es pecado. Menospreciar a Dios es pecado. Tomar parte de la comunión sin hacerlo con reverencia y con respeto es pecado. Y cuando lo hacemos así, lo que la Biblia está diciendo es que estamos cometiendo un pecado en contra de algo que es tan santo. No es el pecado imperdonable, ¿verdad que no? Hay un pecado que es imperdonable, y ese pecado, ¿qué es? Rechazar a Cristo. Atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás, como lo hicieron los fariseos. Decían de Jesús, no saca demonios sino por Belcebú. Rechazar a Jesús es el pecado imperdonable. Este pecado no es el pecado imperdonable, pero el Señor corrige los pecados en medio de sus hijos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, 6, hermanos? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Porque somos hijos de Dios, ¿nos ama Él? Amén, nos ama. Pero porque nos ama, ¿nos va a dejar hacer lo que querramos hacer? Nos va a disciplinar. Por el amor que nos tiene, nos disciplina y nos azota cuando Él tiene que azotarnos. Bueno, Pablo es algo que él manda continuamente, no solamente aquí. Él dice, por lo tanto, examínese a sí mismo, cada uno examínese a sí mismo. Él manda a una autoexaminación en otras partes de las Escrituras. Pablo equivale el participar de la cena del Señor de manera irreverente a tomar el juicio de Dios. Imagínense. Cuando lo tomamos ese pan y esa copa, y lo estamos haciendo sin reconocer la seriedad, lo santo de lo que estamos haciendo. Cuando somos irreverentes, falta de respeto con esto. Cuando tomamos la cena del Señor sin confesar nuestros pecados. Cuando hay división en medio de la iglesia con otro hermano y aún no lo arreglas. Y llevas ese pan a tu boca y esa copa la tomas. Dice Pablo, estás tomando juicio. Estás tomando juicio. Esta visualización, hermanos, es contundente y debería desanimar a cualquier persona a hacerlo. Y él dice qué tipo de juicio ha caído sobre personas que han sido irreverentes. Dice, algunos son débiles y enfermos. Eso está hablando, hermanos, de condiciones físicas que el Señor ha usado para disciplinar a personas que han tomado
juicio para sí porque no disciernen, porque no se examinan y toman la cena del Señor indignamente. Y luego dice, y otros duermen. Sabemos que duermen, hermanos. ¿Qué quiere decir dormir? Es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente para describir la muerte. Muerte física. Obviamente no estamos hablando de muerte espiritual, hermanos. Sabemos que la palabra del Señor es clara. No podemos morir espiritualmente cuando hemos sido salvos por fe. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él va a terminar la obra que comenzó. Romanos 8, Filipenses 1:6, 1 Pedro 1:5 nos dice que Dios es poderoso para guardar nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Él. En Juan nos dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie. Entonces, obviamente, eso está hablando de una muerte física que viene como un juicio, como un castigo de Dios por tomar la cena del Señor indignamente. Hoy en día no captamos eso. No captamos eso y participamos de la cena del Señor de una manera como si fuera algo más que se toma parte en el servicio. Dormir es muerte física. Incluso lo podemos ver en Juan 11:11, cuando Lázaro ya estaba muerto, ¿verdad? Llevaba 4 días y hasta cuando le dijeron, Señor, ya huele. Ya huele. En Juan 11:11 dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. El guardar la santidad de la cena del Señor, hermanos, es tan importante para Dios que Él disciplina de manera severa cuando no se toma dignamente. Aquí hay algunos puntos de reflexión para nosotros, hermanos. Hemos perdido de vista la santidad de Dios. Estamos en el nuevo pacto y nos refugiamos en la gracia, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia. Pero a veces tenemos una sobreconfianza en esa gracia. Y vivimos sin cautela, vivimos sin respeto a la santidad de Dios, lo que es santo. Debemos de mantener en mente, hermanos, siempre que las cosas de Dios no son cosas ordinarias, son cosas extraordinarias. El venir aquí, hermanos, a cantar, no le estamos cantando a nadie más. No estamos cantando en voz alta para que la persona que está al lado de nosotros vea qué tan bonita voz tenemos. O para que vean que sí mantiene usted el tiempo, ¿verdad? Tiene un buen compás, un buen tempo. No. Cuando estamos cantando, haga de usted de cuenta que está sentado aquí el Señor en su trono y usted le está cantando a Él. Cantémosle con el corazón. Cuando estoy predicando aquí, hermanos, yo me tengo que hacer de cuenta como que si Jesucristo estuviera sentado ahí en la primera fila. Como dice el libro del pastor Sohiel Michelén, cuando comienza ese libro que se titula De parte de Dios, delante de Dios. Él dice, cuando predicamos, estamos predicando y Dios nos está escuchando. Y lo estamos haciendo de parte de Él. Estamos diciendo que Él dice que dijo esto. Y es algo muy, pero muy peligroso decir que Dios dice algo que no ha dicho. Interpretar equivocadamente la palabra. Recordemos, hermanos, que lo que estamos haciendo aquí no es ordinario. Es algo extraordinario. Robert McShane dice esto: la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. Nuestra alma debe ser un espejo de Cristo. Debemos reflejar cada característica. Por cada gracia en Cristo debe haber una contraparte en nosotros. Él está hablando, él es pastor, y debí de haberlo dicho eso primero para que tuviera sentido la cita. Lo voy a leer. Él está hablando de su gente, la gente que tiene dentro. No que él se crea que es dueño de la gente de su congregación, pero es parte de la congregación que él pastorea.
Dice, la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. Nuestra alma debe ser un espejo de Cristo. Debemos reflejar cada característica por cada gracia. En Cristo debe haber una contraparte en nosotros. Cuando en 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, hermanos, el apóstol Pablo describe cómo debe de ser un obispo. Irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no un neófito, etcétera, etcétera, etcétera. No amador del dinero. Eso es algo que ahí dice y es claro. Eso es algo, requisitos que se le ponen a alguien que es pastor, un anciano, un presbítero, un supervisor. Es la misma palabra. Se usa intercambiablemente. Cuando Pablo dice, esos son los requisitos. En realidad es uno, ¿verdad? Uno es irreprensible. Y los demás describen cómo se mira esa irreprensibilidad en esa persona. Le tengo una noticia. Aunque usted no sea pastor, aunque no existan las pastoras, esos requisitos deberían de aplicarle a usted también. Usted debería de buscar ser así. Entonces, nosotros tenemos que mirar las cosas, hermanos, que hacemos en el Señor como algo que es santo. Y Ken Hughes dice, la iglesia de hoy es corintia en esencia. La iglesia de hoy es corintia en esencia. La iglesia de hoy se parece tanto a la iglesia en Corinto. Eso no es un elogio para la iglesia de hoy. Eso no es una alabanza para la iglesia. Y una cita más, hermanos. El pastor Miguel Núñez dice, cuando se le pierde el temor a la santidad de Dios, la gente le pierde el temor al pecado. Cuando la gente le pierde el temor al pecado, el pastor y la gente se aparta de Dios. Y cuando el pastor y la gente se aparta de Dios, el pueblo no experimenta la presencia manifiesta de Dios. Es un círculo vicioso, hermanos, descendente. Cuando uno comienza en ese círculo, en esa espiral descendente, va descendiendo y va cayendo más y más bajo. Y hay veces que en las iglesias o las personas individuales no se dan cuenta de dónde han caído. Ese es uno de los reproches que le hace el Señor Jesucristo a una de las iglesias en el Apocalipsis. Y es a la iglesia de Éfeso. A esa iglesia que la admira primero y dice, ustedes han defendido la doctrina, la sana doctrina. Hablan y trabajan para el Señor. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído. Es un buen momento, hermanos, para que nos examinemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Nos mantenemos en el curso correcto? ¿Estamos mirando a Jesucristo? ¿Estamos siguiendo al hombre? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Versículo 31 y 32 nos habla, mejor juzgarnos para no ser juzgados y condenados. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el beneficio de juzgarnos a nosotros mismos, de evaluarnos cuando vamos a tomar la cena del Señor. Eso está llamando de una evaluación, autojuzgarnos, examinarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos eso, evitamos ser juzgados por Dios. Es lo que este pasaje quiere decir. Pero si no nos examinamos a nosotros mismos, si no corregimos nuestra actitud, si no recobramos el respeto para las cosas del Señor, para su santidad, entonces el Señor nos va a disciplinar.
¿Qué está diciendo Pablo? Mejor corrígete tú antes de que el Señor tenga que venir a corregirte. Recordamos, hermanos, somos sus hijos. No seremos condenados con el mundo. Y eso es lo que quiere decir aquí. Él dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros no tenemos condenación con el mundo, más bien nosotros juzgaremos. Somos sus hijos, no seremos condenados con el mundo. Aquí se usa la palabra crino para disciplina, que es una disciplina que es para los hijos de Dios. Y se usa la palabra catacrino, que es condenación para los que no son creyentes. El tema de examinarnos, hermanos, como lo mencioné hace unos instantes, es algo que Pablo nos invita constantemente a estar haciendo. Él dice, yo golpeo mi cuerpo. Se examina a sí mismo para corregir lo que era necesario en su vida. Y 2 Corintios 13:5 dice, póngase a prueba para ver si están en la fe. Le hablaba a la iglesia de Corinto, pero tomémoslo para nosotros, hermanos. Pongámonos a prueba para ver si estamos en la fe. Examínese a sí mismo. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos que en verdad no pasen la prueba. Examinemos nuestras motivaciones, nuestra condición de nuestro corazón cuando decimos que estamos sirviendo al Señor. El versículo 32, hermanos, es un versículo también que nos recuerda que Dios protege nuestra salvación. De tal modo que incluso nos quita la vida para evitar que seamos condenados con el mundo. ¿Se fija en eso? ¿Se dio cuenta de eso? Entonces nuestra vida exterior, hermanos, e interior deben de armonizar. Nuestra vida interior y exterior deben de armonizar. Ese es el último punto, que nuestro hablar armonice con nuestra acción. Versículos 33 al 34 dice, así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Entonces era necesario para Pablo recordarles que se estaban reuniendo para ágapes, reuniones de amor. Que en verdad la iglesia honrara ese nombre, que en verdad se estuvieran amando. Era necesario que al reunirse no se menospreciaran los unos a los otros, que se sirvieran los unos a los otros, que se esperaran en lugar de buscar tras los intereses personales. Eso debe de distinguir nuestra iglesia, hermanos. Cualquier iglesia, pero estamos hablando aquí de esta iglesia. Esperarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, no estar hablando de los unos de los otros, no estar criticando los unos a los otros, no estar divididos entre unos y otros. Debemos de ejemplificar lo que Jesucristo es y fue. Era necesario que cuando se reúnan para la palabra y la cena del Señor, dice Pablo, no se comporten así, más bien lo opuesto. Si alguien podía decir legítimamente que tenía tanta hambre que no podía esperar, entonces dice Pablo, coman en su casa para que cuando lleguen a esos ágapes ya lleguen comidos y no vayan a hacer algo que de repente muestre que se está despreciando, que es egoísta, que usted no va a esperar a los demás. El ejemplo de servirnos los unos a los otros, hermanos, lavarnos los pies, entregar todo por los demás que vemos en Jesús debe ser nuestra guía. Amén. Cuando yo estaba creciendo en la iglesia donde íbamos, se acostumbraba equivocadamente, lo entiendo yo ahora, se acostumbraba a tener una noche de lavamiento de pies. Y se ponían algunas sillas enfrente con unas cubetas de agua, no muy hondas. Y luego nos poníamos en línea, se sentaban unas personas. Yo me recuerdo que yo llegué a participar, estaba niño todavía, pero yo llegué a participar.
Y de repente me ponía a contar cuánta gente había enfrente de mí y me ponía a calcular quién es el que me iba a tocar, para ver si me convenía darle lugar a otra persona que pasara enfrente de mí. Se puede lavar los pies físicamente. No, esa no es una ordenanza del Señor. No lo vamos a practicar en esta iglesia. Pero fíjese nada más, la gente lavaba los pies y un niño entre esos, quién sabe los adultos, un niño entre esos se ponía a pensar, a ese no quiero lavar los pies. Ese seguramente trae los pies malolientes. La manera como nos debemos de servir aquí en la iglesia, hermanos, es con la base del amor. Es por eso que la semana pasada le pedí a mi hermano que trajera un mensaje sobre el amor, que nos recordara que la base de todo lo que hacemos debe ser el amor primeramente por Dios, pero también un amor que tengamos los unos por los otros. A modo de aplicación, hermanos, en esta noche ya para terminar, examinemos nuestras motivaciones cuando nos reunimos. ¿Cómo estamos guardando o cuidando la comunión entre nosotros? ¿Cómo estamos cuidando de lo que es santo? También guardémonos de no caer en culpabilidad del cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos. Que cuando tomemos parte de la comunión, no pequemos en contra de Dios, tomando la cena del Señor de manera indigna, irrespetuosa, irreverente. Y por último, hermanos, no dejemos de honrar lo santo, para que nuestras palabras siempre armonicen con nuestras acciones. Amén. Oremos. Dios eterno, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta ordenanza que tú has dejado a tu iglesia, la cena del Señor, que nos ha de recordar, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Nos ha de transportar, Señor, al pasado, a visualizar, Señor, esa sangre que derramabas, esos latigazos, Señor, que recibías por medio de los soldados, cómo fuiste cacheteado, escupido, menospreciado, cómo tu ropa fue rasgada de ti, Señor, cómo fuiste clavado en la cruz de una manera vergonzosa. Todo eso lo hiciste por nosotros, Señor. Y te damos a ti las gracias por haber sufrido en nuestro lugar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a honrarte. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a serte fiel. Que las palabras, Señor, que decimos armonicen con nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, que traigan honra y gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca perder de vista tu santidad. Lo santo, Señor, de lo que hacemos. La santidad, Señor, que debemos de imitar de ti, Padre. Pedimos que obres en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.